Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Los invito a que veamos el episodio 5 de Andanzas con el Padre del Ecoturismo. Hoy vamos a hablar de la situación actual del ecoturismo en México, sus logros, obstáculos y desafíos. En el video anterior le dimos un vistazo general al enorme potencial ecoturístico de México, mostrando una panorámica de los ricos y variados atractivos que constituyen su singular patrimonio natural y cultural. Recordemos las regiones físicas de México más importantes: el altiplano mexicano al norte, las dos sierras madres occidental y oriental, la sierra volcánica transversal, Sierra Madre del Sur, la península de California, la península de Yucatán. Tenemos un país único. También hablábamos en la sesión anterior que el ecoturismo forma parte del turismo sustentable y que los atractivos ecoturísticos de México son básicamente de dos tipos: atractivos naturales y atractivos culturales. También decíamos que México posee uno de los más altos potenciales para el desarrollo ecoturístico a nivel mundial, y esto se debe a los siguientes factores. Primero, la altísima biodiversidad de México, quinto lugar en el mundo, sus espectaculares y variadísimos paisajes, su muy extensa red de áreas naturales protegidas, 185 en total, cubriendo más del 11% de la superficie terrestre del país. Además, sus enormes atractivos culturales y, por último, su estratégica localización geográfica. Estados Unidos y Canadá son nuestros vecinos al norte y son los principales demandantes de servicios de ecoturismo en el mundo. También hablamos de los ecosistemas naturales en México, que son muy variados. Quinto lugar, México entre los 17 países megadiversos del mundo. Hablábamos también de las áreas naturales protegidas de México como destinos prioritarios de ecoturismo. En lo que respecta a la superficie marina, se protegen cerca de 70 millones de hectáreas, más del 22% de la superficie marina del territorio de México. Esta red de áreas protegidas la administra la CONAMP, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Además, hay muchas otras ANPs a nivel estatal, municipal, ejidal e inclusive privado. Es importante resaltar que la mayoría de las áreas naturales protegidas tienen un enorme potencial ecoturístico por sus variados atractivos. En este mapa vemos las áreas naturales protegidas en México y también hablamos de la necesidad de ampliar la red actual de áreas protegidas, identificando aquí áreas prioritarias para la conservación, para que tengamos mejores corredores biológicos y conservemos mejor los ecosistemas naturales de nuestro país. En cuanto al turismo sustentable a nivel mundial, el turismo de la naturaleza, que incluye el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, representa un mercado de 2.3 mil millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado en 2019 por la Universidad George Washington. La ONU, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, dan un marco que incluye 17 objetivos que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la igualdad y la prosperidad para todos. De esta manera, el turismo debe convertirse en un medio para el aprovechamiento, la conservación y la ampliación del patrimonio cultural y natural del planeta, que promueva un mejor horizonte para las futuras generaciones. Segunda, desde la ONU, México enfrenta retos significativos en cuanto al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable, muchos de ellos vinculados de manera directa con el turismo.
El informe coloca actualmente a México en el lugar 78 de 162 países. Ojalá que mejoremos esta ubicación porque es bastante bajita. Y también otra nota que no es muy buena, en 2019 México ocupó el puesto 108 a nivel mundial en sostenibilidad turística, entre casi 200 países, a pesar de que somos el quinto país más megadiverso. Y también estamos en una posición no muy buena, posición 40, en cuanto a gasto per cápita de turistas internacionales. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo está el ecoturismo en México. Vamos a hablar de sus logros, sus obstáculos, sus principales retos. Quiero comentarles de que segmentos de esta presentación quizá vayan a considerarse políticamente incorrectos. Así es de que la gente que no tenga criterio suficiente amplio para escuchar esto, mejor no lo escuche. Siempre he querido ser sincero y hay que hablar con franqueza cuando hablamos de los problemas de nuestro país. Nos centraremos brevemente en la situación actual del ecoturismo en México, sus logros, sus obstáculos y sus desafíos. Antes de entrar en aspectos de detalle y específicos, les invito a que nos concentremos en la parte medular, fundamental, estructural de la problemática turística de México. Y aquí vamos a ser muy sinceros. Los destinos turísticos en México presentan grandes retos en materia de sostenibilidad. Lamentablemente hay una falta de planeación generalizada en términos de territorialidad. Hay una depredación de suelos en zonas territoriales, particularmente en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales en general. Podemos decir que hay mucho dinero en el turismo, pero en pocas manos. Muchos viajeros, pero en pocos lugares, muy concentrados. Mucho turismo, pero poca integración de iniciativas locales. Y además hay una elevada informalidad laboral de México, del 56.3%. Es una trágica amalgama entre opulencia turística rodeada de marginación social. Todo lo anterior no lo estoy inventando, todo esto lo señala la Secretaría Federal de Turismo, SECTUR, en su documento Estrategia de Turismo Sostenible para 2030. En cuanto a planeación nacional en México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, PND, como parte de este PND, el Programa Sectorial de Turismo 2020 a 2024, llamado PROSECTUR, Programa Sectorial de Turismo, representa el documento rector de la política turística del país. Uno de sus objetivos es fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. Uno de los proyectos prioritarios de PROSECTUR es la estrategia denominada México Renace Sostenible, que se divide en 3 ejes: económico, social y ambiental. Se busca con ello el bienestar social sobre la base de armonía con la naturaleza y el desarrollo integral de las localidades. Lamentablemente en este programa sectorial no se tiene clara la diferencia entre el ecoturismo y el turismo sostenible, que es una limitación seria. También debo señalar que es lamentable que no ha habido una apropiada estrategia de integración interinstitucional entre el sector y Semarnat, a pesar de que desde hace ya 10 o 15 años está intentando lograrlo, no se ha logrado esa armonía. Hablemos de las bases legales del ecoturismo en México. Fundamentalmente, ese marco legal mexicano, tenemos 4 leyes a nivel federal que tienen que ver con el ecoturismo. Primero, la Constitución Política Mexicana. Segundo, la Ley General de Turismo. Tercero, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, LEGEPA. Y finalmente la Ley de Planeación. En cuanto a legislación ambiental, ya dijimos que está la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. También está la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley de Aguas Nacionales,
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, el Código Penal Federal para delitos ambientales, la Ley General de Cambio Climático y leyes estatales. Señalemos algunas otras carencias en México. Lamentablemente seguimos sin una ley nacional de ecoturismo en México. Ya muchos países alrededor del mundo tienen desde hace años una ley o una estrategia nacional de ecoturismo en México. La ley nacional de ecoturismo en los países. En México todavía no la tenemos. Tenemos la Ley General del Turismo, pero lamentablemente no menciona la palabra ecoturismo en todo su texto. Menciona brevemente el concepto de turismo sustentable. En el capítulo 8 de la Ley General del Turismo se refiere a las zonas de desarrollo turístico sustentable y su artículo 31 dice: las zonas de desarrollo turístico sustentable podrán ser declaradas como tales por su desarrollo actual o potencial. No es muy clara esta aseveración, al menos yo no lo entiendo muy bien. Dentro del capítulo 8 de esta Ley General del Turismo está el artículo 32, que dice increíblemente lo siguiente. Artículo 32. Las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las zonas de desarrollo turístico sustentable. Entonces no entiendo en dónde va a ser el turismo sustentable y ecoturismo. Sí hay que señalar que hay una norma mexicana de ecoturismo. Es una norma voluntaria, ojo, voluntaria, promovida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para incentivar la implementación de buenas prácticas ambientales en empresas de ecoturismo. En 2003 se realizó una revisión de esta norma mexicana de ecoturismo, que es la número 133, y se publicó una versión nueva de 2014, y recientemente en 2021 se ha hecho una nueva revisión. Pero el problema que señalamos es que esta norma es de cumplimiento voluntario y aplica a personas físicas o morales interesadas en el desempeño sustentable y buenas prácticas ambientales en el ecoturismo dentro del territorio nacional. Hablemos de algunos antecedentes interesantes aquí en el ecoturismo de México. Quiero comentarles que en mi juventud avanzada me ha tocado tratar con 14 secretarios del turismo a nivel federal, y sinceramente de esos 14, quien creo sí captó bien el concepto de ecoturismo fue el licenciado Jesús Silva Herzog, que en 1994 tuvo la iniciativa de que se hiciera una estrategia nacional de ecoturismo para México, y amablemente me invitó a desarrollar la estrategia. La desarrollé y se publicó a fines de 1994, ya casi al final del sexenio. Lamentablemente el problema que a veces pasa en nuestro país, la falta de continuidad transeccional de planes y proyectos. El siguiente secretario de Turismo marchó a esta estrategia y no le hizo mucho caso. 4 años después, la editorial Diana me pidió escribir un libro sobre ecoturismo, naturaleza y desarrollo sostenible. Se publicó en 1998, tuvo mucho éxito y puedo comentarles que se usó como texto oficial en 35 universidades alrededor de América Latina, incluyendo México y en España, para el tema de ecoturismo. Otro antecedente interesante es que en octubre de 1989, como pueden ver aquí en la imagen, salió un artículo muy interesante en la prestigiosa revista National Geographic llamado La Ruta Maya. Me invitó el director de aquella época de la National Geographic, Bill Garrett, que en paz descanse, a acompañarlo, y hicimos un recorrido de buena parte de la Ruta Maya. Aquí me da amablemente crédito a que lo acompañé, y este planteamiento en la Ruta Maya lo hicimos al secretario de Turismo en turno, le pareció muy bien, pero fue puro bla bla y lamentablemente no se aplicó. Un año después se llevó a cabo un proyecto llamado No Maya, pero duró pocos años y no tuvo mucha fuerza.
les dije que iba a hacer algunos comentarios políticos poco apropiados, pero hay que hacerlo porque si no reconocemos los problemas que tenemos, vamos a seguir teniéndolos. Decíamos también que la estrategia de ecoturismo en áreas protegidas, lamentablemente todavía no existe una estrategia integrada para planificar y desarrollar el ecoturismo en las áreas protegidas de México. Un problema serio es la falta de continuidad política y remoción continua de funcionarios, como decíamos. Entonces, hagamos una profunda autocrítica, y esto va dirigido a mi generación, pero sobre todo a ustedes jóvenes. Fíjense que a nivel internacional nunca se menciona a México entre los países líderes de ecoturismo, a pesar del tremendo potencial que tenemos. Un potencial tremendo de vida estratégica, localización geográfica y su enorme biodiversidad. Lamentablemente la deforestación en México está entre las más altas del mundo. Si de partida no reconocemos que existen múltiples obstáculos que han impedido un apropiado desarrollo ecoturístico en México y no empezamos haciendo una profunda crítica, de hecho una autocrítica de nuestra situación actual, ¿cómo podremos siquiera intentar mejorar las cosas en el futuro? No podremos. Hablemos un poquito del COVID-19, que obviamente trajo problemas a toda la humanidad y México no fue la excepción. Hubo una crisis turística mundial durante la pandemia. El COVID provocó una pérdida de 2.4 mil millones de dólares en 2020, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Ante esto, Sectur, en nuestro país, anunció en 2021 planear impulsar el turismo de naturaleza como una derrama económica alternativa, reconociendo que el nuevo turista buscará para su ocio y recreación entornos rurales, áreas naturales protegidas, comunidades forestales, áreas de etnología, cuyo principal atractivo son los espacios verdes y el aire libre. La recuperación de los niveles prepandemia en cuanto al número de turistas extranjeros que llegan a México continúa sin concretarse. El año pasado, 2022, 34 millones de viajeros internacionales vacacionaron en nuestro país. Esto fue un 15.5% menor si se le compara con 2019, el año previo a la pandemia. Y hay que reconocer que la parte del turismo que más ha sido golpeada por el COVID es el turismo masivo convencional, que es la mayor parte del turismo que se lleva a cabo en nuestro país. Cobremos conciencia de nuestros graves problemas y actuemos. Reconozcamos que México tiene varios lustros sufriendo una mala imagen internacional. Y esto no lo digo yo, todo el mundo lo sabe, está en la prensa. Tenemos problemas muy serios de corrupción, de inseguridad, que afecta al turismo de forma tremenda, crimen organizado, narcotráfico. Nada más escuchamos las noticias de los últimos días que hablan de García Luna, de los problemas en Tamaulipas, etcétera. Narcotráfico. Así es de que autoridades públicas, empresarios e inversionistas, necesitamos dar una mayor prioridad al fenómeno ecoturístico para que mediante el ecoturismo, reconocido como motor de desarrollo económico y de erradicación de la pobreza, se puedan aliviar en gran medida las carencias y la profunda miseria en que están sumidas las comunidades rurales de nuestro país y no estarán tan vulnerables así a caer en manos de los intereses nefastos del crimen organizado. Estos temas que estoy tocando normalmente no se tocan ni en los cursos, ni en las conferencias, ni en los seminarios, pero ya no podemos seguir evadiéndolos. No podemos seguir evadiendo esta grave problemática. Es un reto formidable para ustedes, jóvenes mexicanos, quienes serán los futuros políticos y empresarios de México. A mi generación le queda poco tiempo para continuar en la lucha. Ahora les toca a ustedes. Les pasamos la estafeta. Ojalá tengan más acierto y éxito que la generación mía y la anterior a la mía.
Estoy seguro de que así será. Debemos sacudir nuestros viejos hábitos. En México tenemos ya más de 80 años de impulsar un turismo tradicional de masas, sobre todo de turismo de sol y playa. La imagen internacional de México es fundamentalmente un destino turismo masivo convencional, a pesar de la tremenda riqueza natural y cultural del país. Pero hay que reconocer que hay cambios importantes en los hábitos de los viajeros alrededor del mundo. El COVID trajo muchos cambios. Hay que reconocer que hay una creciente contaminación y un exceso de desarrollo de infraestructura turística sin planeación y sin sustentabilidad. Ojo, autoridades turísticas, México es más que una playa con mucho sol. Nuestro país tiene mucho más que eso. Por tanto, invito a todos a que urge explorar y abrir nuevos nichos del mercado turístico. Debemos promover la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural a través del impulso definitivo al ecoturismo. Habremos de buscar mejores mecanismos de financiamiento y autofinanciamiento, que los bancos den más financiamiento a los proyectos de ecoturismo, que reconozcan más que hay garantía en función a los lugares en donde se desarrollan estos proyectos de ecoturismo. Ojalá que las áreas protegidas tengan más mecanismos de autofinanciamiento y que no dependan del presupuesto público para su operación. Y tratemos de remediar el grave problema que tenemos de una excesiva dependencia turística respecto a Estados Unidos y Canadá. Más del 67% del turismo internacional proviene de estos países. Abramos más la puerta a países europeos, asiáticos, Australia, el resto de Latinoamérica, etc. Otros obstáculos que tenemos que negociar, seamos sinceros. Hay una débil organización social de nuestras comunidades rurales. Y aquí va un reto para ustedes jóvenes. Tienen el encargo de que las autoridades públicas y académicas del país y que las ONGs y los empresarios tengan más éxito en brindar una mejor y más eficiente organización social comunitaria. Las estructuras ejidatarias deben tener una mejor planificación regional integral e interdisciplinaria. Tenemos que ubicar bien el perfil del cliente, precisar bien el blanco, el target. Un gran inconveniente del turismo tradicional, lo conocemos, a pesar de sus grandes utilidades, solo el 5% de los ingresos se invierte en la comunidad local. Otra cosa que tenemos que señalar es que en este sexenio desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, que se dedicaba a promover a nivel internacional a México. Ya no existe este consejo. Otro problema que tenemos en nuestro país es que no nos gusta planificar. Necesitamos una planificación efectiva en el campo del ecoturismo y para ello tenemos que recurrir a la modernidad tecnológica y administrativa. Todo esto nos lo brindan las nuevas tecnologías cibernéticas, las redes sociales. Ustedes jóvenes manejan de maravilla estas tecnologías, utilicémoslas y apliquemos bien a la planificación. También recuerdo que debemos de enfatizar que el ecoturismo es la única actividad económica que utiliza los recursos naturales dejándolos prácticamente intactos. Es decir, solamente contemplamos, admiramos, apreciamos la flora, la fauna, los recursos forestales, los ríos, pero no los tocamos. Dejamos la materia prima intacta. Hemos heredado de nuestros antepasados un riquísimo patrimonio natural y cultural. Deberíamos protegerlo, conservarlo y administrarlo a toda costa, para el beneficio de todos nosotros. Y si no, lo perderemos para siempre. Autoridades turísticas y empresarios, precisen bien el blanco de nuestros diversos mercados turísticos
evitando confusiones conceptuales. Tener más claridad en la identificación de los diversos perfiles del cliente. Cada destino del país tiene su producto ecoturístico propio, el cual debemos identificar y analizar con toda nitidez. Quiero señalar que hay una página oficial de Sectur que se llama visitmexico.com. Dice esta página, visitmexico.com, literalmente: por la amplia biodiversidad que posee el territorio nacional, México es uno de los destinos por excelencia para practicar turismo de naturaleza. Nótese que no se usa la palabra ecoturismo, sino turismo de naturaleza. Y de este se desprende el turismo de aventura, pues cada sitio es una invitación a sentir la adrenalina y desafiar los retos que imponen escenarios, ya sean caídas de agua, ríos, montañas, desiertos o el mar, solo por mencionar algunos. O sea, se habla sentir la adrenalina y la apreciación y disfrute de la fauna silvestre y de los atractivos culturales. ¿Qué? ¿Eso no importa? La página Visit México sigue diciendo literalmente: visitantes de prácticamente todo el mundo llegan a México en busca de esa gran experiencia por vivir, al descender por los rápidos, subir por una gran pared de roca, practicar rappel, surf. Esto no es ecoturismo. Lanzarse por una tirolesa a gran velocidad. No importa qué destino visites en nuestro país, siempre habrá cerca la oportunidad para disfrutar del turismo de aventura. Y pregunto yo, ¿solo sirve México para derramar adrenalina? Y esta foto que ven aquí la bajé de la página Visit México, haciendo turismo de naturaleza, entre comillas, a bordo de cuadrimotos. Bueno, es imposible evadir un gran tema de este sexenio, el Tren Maya. Y otra vez voy a hacer algunos comentarios políticamente incorrectos, pero tenemos que hacerlo. Es nuestro deber. Sabemos que ha levantado una gran polémica el Tren Maya. Se hacen preguntas que no han sido respondidas en su totalidad. Se ha hecho manifestación de impacto ambiental, aparentemente se ha hecho de manera parcial, no completa. Se ha hecho un estudio a fondo del suelo kárstico que corresponde a la mayoría de la península de Yucatán. Parece que no ha sido una cosa que se haya hecho a profundidad. Y hay que señalar que es muy parcial hacer un estudio solo de capacidad de carga y no de otros muchos temas. Nos preguntamos todos los que nos interesa conservar el medio ambiente y el ecoturismo, ¿qué daños puede ocasionar el proyecto del Tren Maya? Son 1.500 kilómetros de vía y va a provocar la deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas. Se van a generar conflictos sociales de violencia en la tierra. 53% del terreno del trazo del Tren Maya se encuentra sobre terrenos ejidales y esto no se ha resuelto. Va a haber impactos en áreas naturales protegidas. En resumen, se puede comentar que no puede hacerse solamente un estudio puntual de estaciones del tren, sino de toda la región afectada en su conjunto. Y yo me pregunto a veces, ¿acaso este proyecto se ha concebido solamente como un proyecto ingenieril de carácter ferroviario? Tender 2 hileras paralelas de rieles, cada una de 1.500 kilómetros de longitud, con sus consiguientes millares de durmientes transversales. Creo que el problema es mucho más complejo. Es interesante mencionar que en abril del año pasado se le entregó al presidente de la República una carta titulada ¿Por qué nos oponemos al Tren Maya?, firmada por más de 300 investigadores de diversas disciplinas. Aquí están algunos extractos de su contenido. Primero, el proyecto se lleva adelante sin el conocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, sin una consulta que cumpla con los requisitos establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, sin estudios de mecánica de suelos apropiados,
sin manifestaciones de impacto ambiental en todos los casos y con algunos muy deficientes manifestaciones en algunos de los tramos. Tampoco se ha realizado un estudio de factibilidad económica y se ha visto que los presupuestos se van acrecentando sin poder mostrar resultados. También es altamente preocupante que se haya dado el mando a las Fuerzas Armadas para el desarrollo del Tren Maya. Todo esto dice la carta que dirigieron al presidente estos investigadores. Al militarizar el proceso y la construcción del megaproyecto, se reducen aún más los mecanismos de protección a la naturaleza y se coloca en situación de vulnerabilidad a los habitantes de la región. Por todas estas razones, sigue diciendo la carta, sobre las que podemos abundar en datos y argumentos, mantenemos nuestro rechazo al proyecto Tren Maya, dicen estos investigadores. Pedimos que se realice una profunda discusión que incluya prioritariamente a los pueblos y comunidades indígenas regionales sobre la pertinencia de este proyecto. Es obvio que todo el proceso del Tren Maya necesita transparencia y apego a lo legal, sin afectar a terceros ni al entorno físico de la región sureste del país. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, señala que son más de 1.700 registros arqueológicos que se tienen registrados en la ruta del proyecto ferroviario y se espera que aparezcan más. El 34% del territorio donde se planea construir rieles no cuenta con el derecho de vía. Esto quiere decir que el derecho para construir un ferrocarril deberá ser comprado para cerca de 330 kilómetros del Tren Maya. En Calakmul, maravillosa zona arqueológica, sitio de patrimonio mundial, en Campeche, se prevé la llegada por el Tren Maya de 3 millones de turistas por año en lugar de los 40,000 actuales, que se está preparando para este torrente de turismo que pudiera llegar. Y al haber sido declarado este proyecto como un proyecto de seguridad nacional, obviamente se presta a que haya menos transparencia y más irregularidades en su ejecución. Aquí vemos algunas imágenes que son elocuentes, dicen más que 1000 palabras. Los invito a que las vean. Esto es el Tren Maya en construcción. Y es muy triste porque este proyecto pudo haber sido la gran oportunidad de darle un impulso definitivo al desarrollo ecoturístico en nuestro México. Quiero comentarles que al inicio de un año, apoyado por un viejo colaborador mío, el licenciado Eduardo Neira, entregamos una propuesta a Sectur para integrar al proyecto del Tren Maya un plan maestro integral de desarrollo ecoturístico al sureste de México, que incluía la consideración de temas tan amplios y diversos como los siguientes. Primero, una activa integración comunitaria. Segundo, un análisis y diagnóstico puntual de los diversos atractivos ecoturísticos de la región, tanto naturales como culturales. Lineamientos precisos para una conservación patrimonial efectiva y minimización de impactos negativos. El desarrollo a fondo de una manifestación de impacto ambiental, la famosa MIA. Consideraciones técnicas sobre el subsuelo kárstico de la península. Un programa de capacitación integral, de capacitación ecoturística de los habitantes locales. No está llevando a cabo esto todavía. Un análisis a fondo a propuestas concretas de aspectos de promoción, difusión, comercialización y directrices mercadotécnicas a nivel nacional e internacional, entre otros. Lamentablemente no fue aceptada esta propuesta. Se nos argumentó que no había presupuesto para desarrollar esta propuesta, pero sí hay presupuesto para los miles de millones de dólares de estar ejecutando la vía férrea. Se le da más importancia a la ejecución física y no a la planeación que debe ser previa a la ejecución de una obra física. Bueno, pero también hablemos de cosas positivas.
no hay que ser negativos. No quiero ser negativo, quiero ser realista. Han sucedido cosas importantes en los últimos años en México en el ámbito del ecoturismo. Por ejemplo, en el año 2000, Sectur sacó una guía oficial de destinos para el turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural en México. Aquí ven la portada. Fue un documento importante, se difundió bastante, fue muy útil. Y que yo sepa, no ha habido una nueva versión de esta guía oficial. Y ya han pasado 23 años. Así que, jóvenes, enfaticemos que en México hay una amplia gama de actividades ecoturísticas, la cual deberá ser claramente identificada para cada destino o región ecoturística. Se deberá asimismo identificar qué personal y equipos especializados se requieren para conducir las diversas actividades ecoturísticas. Entre las múltiples actividades ecoturísticas que hay, destacan las siguientes. Observación de aves. Esta es la actividad más importante del ecoturismo a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos hay más de 47 millones de observadores de aves que andan viajando por todo el mundo. Otra actividad es observación de fauna silvestre en general. También la observación botánica. La riqueza de plantas en México es notable, sobre todo en materia de cactáceas, de pinos y de encinos. Otras actividades son la caminata o trekking, el camping, la espeleología, visita de cuevas, de grutas, la paleontología, descubrimiento y conocimiento de fósiles, el snorkeling, el buceo y otras formas de observación de fauna marina, el kayakismo, descenso de ríos, surfing y veleo, en su caso, el ciclismo, pero manejado de manera de bajo impacto, la exploración arqueológica, diversos tipos de turismo de aventura, pero que sean sustentables. Dos modalidades que han tenido mucho éxito en estos últimos años es el turismo fotográfico, con la diversidad de cámaras que hay a la disponibilidad de todo el mundo, con Zoom. Hay muchas posibilidades de hacer turismo fotográfico de la naturaleza y también pintura de naturaleza. Mucha gente de la tercera edad van acompañados de su instructor, pintor, llevan su caballete y están pintando temas de naturaleza. También está el agroturismo o turismo rural. Y en la noche tenemos la opción de la observación astronómica nocturna. Es decir, jóvenes, tenemos una diversidad de actividades enorme. Vean cuáles les interesan más, en cuáles se quieren especializar más. Ahorita hablamos un poquito de la capacitación a nivel universitario y a nivel técnico aquí en México. Quiero hablar un poquito del aviturismo en México. Aviturismo u observación de aves. Hace 20 años éramos muy pocos los observadores de aves en México, pero ya poco a poco se va reconociendo a nivel nacional la importancia de esta actividad. Cada vez a nivel nacional surgen más clubes de observadores de aves, agencias de aviturismo, festivales de aves en todos los rincones de nuestro país. En el Google, en el Internet, hay una información increíble. Todo lo que quieran saber de qué aves se pueden ver en todos los diferentes destinos de México está disponible a ustedes, nada más con echar un teclazo en Google. Entonces, estos son logros y avances muy importantes. Necesitamos una capacitación especializada en el ecoturismo. Se dan a nivel mundial muchos cursos, algunos en línea, otros presenciales, y aquí en México hay varias alternativas universitarias. Está la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo. Yo he sido profesor de la maestría en turismo sostenible durante los últimos 7 años. Lamentablemente debo decirles que estos últimos 2 semestres, por problemas económicos, quizá debidos a la pandemia, no se ha podido llevar a cabo esta maestría de carácter mixta, sustentable y presencial. Ojalá que el semestre entrante se vuelva a dar. Hay otras opciones de universidades en México que están ya haciendo logros importantes en materia de ecoturismo. La UNICH, por ejemplo, la Universidad Intercultural
de Chiapas. También está la Universidad de Monterrey, etc. Si tienen ustedes interés en estudiar ecoturismo o turismo sustentable, jóvenes, entren al Google, exploren y encontrarán muchas opciones. Quiero señalar también un problema que hay aquí en México, del pseudo ecoturismo. Algunos ejemplos. Muchas veces se ve un anuncio que diga centro ecoturístico y luego llega uno ahí y a lo que le llaman centro ecoturístico es un lugar para hacer cocha y tirolesa u otros juegos de tipo de turismo de aventura extrema, andar en motocicleta por el campo, andar haciendo gocha, andar en cuadrimoto. Estas actividades no son ecoturismo, aunque estén llamándoles ecoturismo. Entonces debemos de evitar estas confusiones. Hay diferentes tipos de turismo de aventura en México, lo sabemos. Algunos de ellos son más sustentables. Ojalá que se desarrollen todos en una forma más respetuosa de la naturaleza y que sirvan también para educar más al que practica este turismo de aventura y que se concientice sobre la importancia ambiental de conservar nuestro patrimonio natural. Y aquí termina la parte 1 de este episodio 5, situación actual del ecoturismo en México, sus logros, obstáculos y desafíos. Agradezco su atención, amigos, y los invitamos a ver próximamente la parte 2. Hasta muy pronto.